La persuasión es un modo de encadenar a quien quisiéramos apresar con férreos grilletes. Se argumenta para que el otro se encadene voluntariamente, ya que el hablante no puede hacerlo declaradamente. Se habla de beneficios comunitarios y de acuerdos civilizados, pero, en últimas, aun en la intimidad de los amigos, hablar supone un forcejeo de los ídolos de verdad de cada quien. Las peleas humanas, todas inanes y astutas, suelen producirse por mor de la utilidad y de los ideales. Suelen derivarse del iluso pavoneo por demostrarles a los demás que quien habla se ha creído un Zeus o una Hera, o, a lo sumo, para no sentirse impíos, un Heracles y una Atalanta. Es consabido, en todo caso, que a Heracles le llegó su Deyanira y que a Atalanta su Hipomenes. A todos nos vence la pulcritud ideal. Las artes emparentadas, la retórica y la amatoria, son, por ende, quizás las que más descaradamente declaran su ambición por la utilidad y el dominio ajenos. La mayoría de los demagogos están al tanto de que las multitudes suelen convencerse no tanto de lo beneficioso de los argumentos, sino de qué tanto quien habla ha podido mostrar su ídolo como fulgoroso. Los oyentes se comportan como amantes, esto es, como menesterosos. A su vez, todo orador quiere ser amado por la utilidad que esto conlleva. Paradójicamente, aunque todos los seres humanos desean dominar a su modo, al entramarse en las lógicas de la retórica y de la amatoria, también quieren ser conmovidos. Allí yace su ruina. Los seres humanos, como se ha dicho usualmente, aspiran a la felicidad. Todo dominio posible se enclava en torno a este deseo. Dominamos o somos dominados justamente porque perseguimos este anhelo. Eros, en connubio y diarquía con Peizó, comandan las artes retórica y amatoria. Cuando la filosofía escruta los argumentos de un sofista, éste se ve forzado a dar cuenta de la congruencia de sus argumentos, a hacer de la concatenación de significaciones el fulgor mismo. Empero, es preconocido que, de poder prescindir de las explicaciones de las consecuencias de sus significaciones, lo haría de buen modo, porque, como se predijo, todo hablar, en últimas, le apunta a una afectación o a una compasión. El retor quiere, o necesita, ser amado, y todo escrutinio retarda su propósito. Aún más, no debe confundirse con un logro filosófico el hecho de que los argumentos se hayan examinado y que lo que convenza al final sea la concatenación de las ideas y las consecuencias de las mismas. También ello no es más que un ídolo que sirve para hacer padecer y para dominar, solo que sirviéndose de rodeos sofisticados y de maneras más tardas y astutas. Ambos modos, el ramplón y el adornado, llegan al mismo término, o mejor, apetecen lo mismo, esperar que quien oye se comprometa para hacerlo padecer. Hablar, pues, comporta una competencia de ídolos y el consentimiento de la verdad una imposición mimética de esos ídolos. La vida humana, una agonía por hacer brillar más la verdad de un ídolo, un intento por convertirse en aquel que determina el poder, una desazón o un regocijo por obedecer un ajeno ídolo. La vida humana, entonces, una palestra donde los iguales contienden, buscando romper la igualdad y,
siempre terminando uno con la espalda en el piso, inmovilizado por el otro, si no es que muerto. Estuve a punto de guardar silencio definitivo y de abandonar cualquier civilidad, pero aún yacen en mí despreciables deseos ideales. Estoy enfermo y, al saberlo, me sitúo en una aporía. Escribo estos verbos porque aún yace en mí la esperanza del convencimiento. Como me dirijo a hombres libres, no puedo obligarlos a nada y, de hecho, tampoco me es posible andar sometiendo a nadie. Me interesa ayudar genuinamente a los seres humanos. Para ello, me veo obligado a servirme de los desdeñables recursos retóricos que antes describí. Es decir, me veo forzado a bregar la persuasión de que todo aquello que hemos supuesto como bondad o primor humano es realmente un morbo y una vileza de la que debemos sorprendernos y desasirnos. Estoy convencido, y por eso quiero convencer a los demás, he aquí mi tiranía, de que siendo todo lo humano un mal que se considera a sí mismo un bien, de entre todas las cosas malas, la que expondré resulta simplemente la menos mala. Espero que se entienda que no hay más que una salida posible. Muchos han arguido que la aporía que expongo se enmendaría, como recomiendan los xenónicos, valorando de otro modo a la humanidad, mas con ello me arrastrarían al engaño que estoy queriendo evitarles, pues toda otra concepción que se le dé a lo humano buscará necesariamente redimirlo y justificarlo, mientras que aquí argumentaré que lo humano es inexcusable e irredento. En otro lugar expuse en detalle el hecho de que la verdad de la valoración se deriva de la posición del ídolo de quien comprehende, y que la interpretación última no depende exclusivamente del correcto entendimiento de lo que se interpreta, sino del padecimiento del filtro de verdad de quien interpreta. La interpretación lo es de ídolos y desde ídolos, es decir, consiste siempre en asumir una posición moral ante lo que se interpreta. Tal aconteció, por ejemplo, con el célebre Aristófanes, quien, al ridiculizar en sus dramas a Sócrates, terminó reconociendo el entendimiento y la valía de su filosofía. Aquel, pese a haber comprendido lo que el filósofo exponía, lo consideró reprochable y hasta lo más excelso de sus palabras fue sentido y tratado por el comediógrafo como risible o deleznable. Mientras que a Sócrates la independencia de las cosas del mundo le permitía caminar por el ágora con la cabeza en alto, exhibiendo y compartiendo la alegría que producía el señorío sobre sí mismo, con el objetivo de que los demás aspirasen a ello, a Aristófanes, en cambio, este proceder se le aparecía como engreimiento, pues entendía este público ambular como humillación y petulancia. Para Aristófanes no bastó la comprensión pura de los dichos y acciones de la filosofía socrática, pues atendía los sentidos de sus propuestas, sino que, y más allá de ello, su entendimiento y su postura dependieron del significado que todo adquiría luego de pasarlo por el filtro de su propio ídolo. Cada quien se ubica en el lugar donde se sostiene su ídolo, ergo su verdad. Entonces, dígase que nadie entiende nada en su pureza, o que la pureza de los sentidos no basta para interpretar. Siempre se comprehende desde una posición ya tomada que sitúa todo el sentido de lo que se interpreta, por lo cual un mismo hecho o un mismo argumento puede servir tanto de verdad de aprobación para uno como de desaprobación para otro.
La verdad no es más que la aspiración individual de que todo se ciña al metro de su propio ídolo. Solo los tontos o ingenuos querrían entender un significado puro y exógeno de los dichos, pues no existen realmente tales purezas externas a los ídolos. Quien ora lo hace desde su carne y quien recibe las oraciones las recibe, a su vez, con la suya. Por eso dice la paremia que la palabra carece de huesos, pero quiebra huesos. Entender equivale a acomodar. Lo único que verdaderamente tiene consecuencias es el ídolo, pues es aquel quien intenciona la carne y quien incide en sus metros. Sirva también de ejemplo para este argumento lo que sucedió cuando Platón llamó Sócrates maníaco al proceder de Diógenes de Sinope y, por extensión, al de los cínicos. Aunque deseaba insultarlos, queriendo dar a entender que su interpretación socrática no era correcta, realmente terminó reconociendo su entendimiento de las doctrinas caninas. Puede darse como último ejemplo el caso menos famoso del notable acaudalado Aristócles de Corinto y de su adversidad con Meliso, un aspirante a dramaturgo de la misma polis. Meliso deseaba que Aristócles le ponderase un drama con la esperanza de que se lo patrocinase. Sin embargo, aquel inquinaba al joven artista por algún incidente adverso que ahora no viene al caso. Cuando le fue presentado el drama a Aristócles, éste se mofó, diciendo que era de muy mala calidad y que el autor debía dedicarse más bien a otros asuntos en vez de a la composición. Meliso, ardido, al recibir tal ponderación y presintiendo que el notable ni siquiera había leído su obra, sino que se había dejado llevar por la previa animadversión, esperó un año para reenviarle con un mensajero desconocido su drama al notable. Sin embargo, esta vez, dejándole razón de que un admirador le enviaba una obra menor de Cleandro de Megara, quien gozaba ya de bastante fama en la Hélade. Entusiasmado, Aristócles leyó la pieza y luego, en uno de sus usuales convivios, elogió generosamente la supuesta obra de Cleandro, demostrando que o no se había leído el drama un año antes, pues lo recordaría, o que, por el contrario, para juzgar una pieza no se necesita solo entenderla, sino, sobre todo, tamizarla desde el lustre que el ídolo del revisor le adjudica. Es decir, ese fulgor no refiere a la obra misma, sino que procede del ennoblecimiento que quien la valora cree que adquiere exhibiéndola o participando de ella. Hay quienes creen que el vino sabe más dulce y embriaga mejor si proviene de las áureas copas de Alejandro. Las cosas solo incumben y existen para cada quien si alcanzan a conformar o conmover su ídolo. Como fuere, todos saben cómo termina el relato. Al otro día, Meliso ridiculizó a Aristócles en el ágora de Corinto, hecho por el cual terminó asesinado. Revelar la verdad del ídolo, sobre todo a quien ostenta cierto poder, hace peligrar la vida. En el ídolo se asientan toda vanidad y petulancia. Allí se germinan, en las magistraturas, en los honores o en lugares donde algunos seres humanos dependen unos de otros, es decir, en la civilidad toda. Yo me propongo, so pena del peligro que implica para mi vida, declarar esta verdad, por cuanto su entendimiento es substancial.